Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Cáncer, el día sábado a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. No estoy pidiendo lo que es número telefónico, ni estoy entregando lo que es número telefónico. Tengan mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Porque no hay manera. Yo los denuncio, se crean otro perfil, otra vez piden número, entregan número. Tengan cuidado. Por YouTube, cariño, no te voy a pedir ni cuenta bancaria, ni te voy a pedir lo que es número telefónico, ni te voy a entregar lo que es número telefónico. Esos datos no van conmigo, ¿vale? Por eso, ten mucho cuidado con las estafas. Muy bien. Lo único que yo pongo, lo que es en mi correo, en la descripción, es mi correo personal. Quizás si te interesa lo que es una lectura personal, pero no me promociono. El que quiere, quiere. Y el que no, no. Muy bien. Vamos a continuar, ¿vale? Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Muy bien. Mi querido Cáncer, siento un Géminis. No sé si lo he mencionado de repente anteriormente. Cáncer, siento que todavía como que tienes la conexión o el recuerdo de una persona. Siento que todavía está en tu sentimiento, en tu pensamiento. En algún momento de repente te recargas de pilas, en algún momento de repente te sientes con toda esa energía, con toda esa vitalidad, pero luego llega otra vez los recuerdos de esta persona con la cual tú tuviste una historia o una relación, ¿vale? Entonces esto te llena como un poco de nostalgia, como que te preocupa mucho esto. Yo lo que estoy sintiendo también, Cáncer, yo creo que todo esto se ha reactivado. ¿Sabes por qué? O esta persona ha visto tu estado, ¿vale? De repente del WhatsApp, del Facebook, o simplemente de repente te han hecho saber algún tipo de noticia o de mensaje de lo que está pasando en la vida de ellos. Es esto. No se ha reactivado en vano, no se ha reactivado en vano. Ha influido algo, cariño, para que esto se reactive. Yo veo que esta persona es un poco orgulloso, un poco orgullosa, o de repente te dijo, yo no voy a hablar jamás contigo, ¿vale? Es así, de tajante. O simplemente la comunicación de repente se ha ido perdiendo. No porque tú lo has buscado, porque la otra persona lo ha buscado. Simplemente se ha ido perdiendo. Yo veo que hay alguien que está siempre pendiente de ti. Siempre te está observando, siempre te está mirando. Te espía, Cáncer. Te espía, ¿vale? Vosotros son almas gemelas porque estoy viendo unos ángeles que abren sus alas. Sí, por eso que no rompe tampoco la conexión. Lo que no entiendo es por qué, sabiendo que vosotros dos se quieren, sabiendo que vosotros dos se aman, no entiendo por qué no te busca. Ese es el punto. ¿No será las energías, cariño? ¿No será que a lo mejor recuerda, escucha muy bien lo que te voy a decir? Para que una persona venga a tu vida, tú tienes que cambiar el chip, tú tienes que empezar a valorarte, a quererte, a respetarte. Tienes que visualizar cómo quieres que esta persona venga o simplemente cada vez que tú te acuestes, piensa en esta persona de una manera positiva. No de los malos recuerdos, no con tristeza, no, de una manera positiva. Y no estés todo el día comiéndote la cabeza, diciendo, ya he pensado y ahora tiene que comunicarse, porque ese es un gran error. Cuando tú empieces a practicar, cuando tú empieces a cambiar las formas como utiliza las energías, vas a ver que esta persona vuelve a tu vida. Un día tengo que hacer un video, pero un video muy claro. Ya lo he hecho, pero lo hice cuando empecé recién el canal y quizás por eso no tuvo tanto impacto. Voy a hacer otro video, porque ahora que ya ha subido las suscripciones, hay más posibilidades de que vosotros lo puedan ver, ¿vale? Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Rider White para mi querido Cáncer. Por Dios, cariño. Ay, Cáncer, eres como una montaña rusa, ¿vale? Es así, tus emociones a veces están arriba, luego bajan. Es esto, cariño. No digo que eres bipolar. No, cariño, no. Tú sabes, Cáncer, que yo te tengo que cuidar, ¿vale? Eres mi terroncito de azúcar. Eres mi cangrejito. Estás un poco loco y loca, pero da igual, cariño. Tú sabes que para un padre no hay hijo malo ni bueno. Es esto. Tú puedes estar loco, loca, pero yo te quiero igual. Es esto, cariño. Vamos a ver.
Pero yo siento esa conexión, ¿vale? Siento que aún no se ha roto la conexión, noto la indiferencia de alguien, pero de repente me dices, Richard, ¿por qué este cucaracho, porque son unos cucarachos, por qué me dijo que no me quiere? Y ahora yo veo que observa mis redes sociales, yo veo que siempre está buscando mi mirada, porque eso lo notamos, ¿vale? Eso lo notamos, cáncer. Eso lo notamos. Este cucaracho, este sapo puede ir en plan orgulloso, con la nariz respingada para arriba, diciendo, yo no te quiero, yo no pienso en ti, tú no me atraes, pero sin embargo, siempre está por ahí y te mira así de reojo. Vale, está un poco virolo encima, te mira así de reojo, así. Y tú dices, pero ¿por qué me mira este sapo? Si no quiere nada conmigo, cariño, porque son así, porque estás lidiando con una persona que en estos momentos su cabeza lo tiene muy confundido o muy confundida, pero esta persona piensa en ti. Si no quisiera nada contigo, no mira ni tu estado, te lo digo así, ni te miraría ni de reojo. No, no haría esto, ¿vale? Te ignoraría totalmente. Pero es de estas personas que yo digo, te da un poco de cal y luego de arena, ¿vale? Te tiene aquí, te está jugando, tú estás en plan pececito, te tiene de la boca enganchado, enganchada, y luego cuando ya te va a tener en sus manos, te suelta. Es esto, cariño. Y tú ya te veías en una sartén ya, ahí bien frito, bien condimentado. Richard, da igual que me fría, con tal que esos labios me coman, con tal que esos labios me devoren, ¿vale? Pero justo cuando vas a estar ahí en plan pececito, con tu boquita diciendo al fin lo voy a tener en mis manos, te suelta otra vez al río, es esto. Te suelta la mar, te suelta la charca, ¿vale? Está jugando, tú sabes que está jugando, cáncer. Haz caso de tu intuición, tú tienes que ser más zorro, tú tienes que ser más zorra, ¿vale? ¿Por qué te lo digo? Si él está jugando, tú también juega, cariño, ¿vale? Juega también tú. Esta persona de repente no quiere nada contigo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú también cuando pases, miras de reojo y luego volteas. Y ya está. Y todo el día no lo mires. No va a ser, pues, Richard, lo he mirado y otra vez, otra vez, otra vez. Entonces, pues, no te va a tomar en serio. Lo miras de reojo y luego continúas. Y todo el día lo ignoras. Lo ignoras totalmente, ¿vale? Espera un par de días, 4, 5, 6. Haz que este cucaracho se coma la cabeza, cariño. Haz que esté pensando, ¿por qué me miró? Yo sentí algo, me petrificó con esa mirada. Estabas en plan gárgola, ¿vale? Yo qué sé, en plan medusa, con la mirada lo conviertes en piedra a tus víctimas. Es esto. Desde hoy, cáncer, ya no te voy a llamar Candy, te voy a llamar Medusa. En plan medusa, cariño. Vamos a ver qué nos dicen el tarot Rider White. Porque cáncer, las cosas como son. Y yo soy cáncer, por eso te lo digo. Si hay algo que nosotros tenemos, y mira mi sonrisa de pícaro que pongo, si hay algo que nosotros tenemos un arma que es mortal y que la otra persona se queda petrificado y pensando todo el día y toda la noche, es esto, cariño, es la mirada, es esto. Te he dado el secreto, cáncer. Tú, cáncer, por Dios, a veces te voy a tirar la chancla un día para que reaccionen. Deja de estar en plan Candy ya, ¿vale? Todo el día en mi ventana veo brillar. Candy, deja de estar en plan Candy. Ahora vas a ser Medusa, ¿vale? Ahora vas a ser Medusa. Con la mirada, cariño. La mirada. Cáncer tiene algo en la mirada que petrifica a la gente. ¿Vale? Utiliza esto. Somos como Superman, ¿vale? Miramos ahí, te quitas los lentes y los miras. No es necesario hasta con los lentes, cariño. La mirada, cáncer, haz caso, ¿vale? Haz caso, cáncer, que yo ya tengo casi 42 años, puedo ser tu abuelo, quizás. Muy bien, vamos a ver, ¿qué nos dicen? La carta del 3 de bastos, recuerdas a una persona, una ilusión, ¿vale? Recuerdas de repente los momentos vividos con alguien, hay alguien que está en tu cabecita, hay alguien que tú lo recuerdas, que tú lo añoras, que tú lo piensas o simplemente lo deseas. Sí, veo ilusiones, cariño. ¿Es una persona que no está en tu entorno o es una persona que simplemente no está contigo como relación o como pareja, ¿vale? Hay una distancia de por medio. No quiere decir que está al otro lado del mundo. De repente vosotros están en el mismo ambiente, en el mismo trabajo, en el mismo mercadillo, ¿por qué no? Pero tú sientes que a lo mejor hay como una barrera, pero tú lo piensas, tú lo añoras. Hay mucha ilusión aquí. Luego vamos a ver qué está pensando este cucaracho o esta cucaracha, ¿vale? Mira.
Hay mucha ilusión. Tienes que hacer uso de tu arma secreta, cariño. ¿Ves? Y me sale la carta, mira, mira. Ay, cáncer, cariño, de verdad, ¿qué voy a hacer contigo, cáncer? ¿Qué voy a hacer contigo? Si por encima de todo estás tú. Muy bien, esa es la pantoja. Esta persona, cariño, mira, va en plan chula, ¿vale? En plan orgulloso, orgullosa. Porque si tú te das cuenta, es un perfil que tiene mucho poder o cree tener el poder porque tú se lo has dado, ¿vale? Y no te mira, mira a otro lado, yo qué sé, te hace la cobra, voltea así. Tú lo quieres dar un beso en la mejilla y te voltea lo que es la cara, el hocico. Te hace la cobra, cariño, te ignora. Pero sin embargo, esta persona te piensa, te tiene en sus recuerdos, te añora, quiere sentirse querido, quiere sentirse la joya del Nilo. Es esto, cáncer. Cáncer, cariño, ahora te doy otro secreto. Tú eres cáncer, yo soy cáncer, y entre brujos nos tenemos que ayudar, ¿vale? Es así, entre malvados nos tenemos que ayudar. Mira, cáncer, te voy a dar otro secreto, ¿vale, cariño? Voy a ser malo hoy día. Sin usar la chancla, voy a ser malo. Cáncer. Nosotros los cáncer, no sé si decirlo lamentablemente, siempre nos fijamos de las mujeres malas o de los hombres malos, ¿vale? Siempre, siempre, siempre. Mi querido cáncer, me quedo hasta sin voz. Eso es porque te tengo que dar una energía, ¿vale? Ya no me pasaba, ¿ves? Eso me pasa por malo. Vale, voy a ayudar un poquito más. ¿Sabes lo que tú tienes que hacer, cáncer? Para que una persona despierte la atención a ti, tú tienes que herir su ego. Tienes que herir su ego. Richard, ¿cómo hiero su ego? ¿Cómo hieres su ego? Yo qué sé. Un día, pues este cucaracho de repente pone una foto, supongamos, ¿vale? Ahí en plan chulo, en plan chula, como lo has hecho tú también alguna vez. Y esta persona pues tiene un poquito de contacto contigo, ¿vale? Entonces, tú agarras, lo miras esa foto y dices, uy, por Dios, deja de comer tantos bollos, deja de comer tantos bizcochos, ¿vale? Porque esas lonchitas que tienes al costado te delatan. Ya verás que esta persona va a decir, uy, inclusive te va a responder mal, ¿vale? Pero tú dilo, uy, pero ¿por qué te lo tomas tan en serio? Solamente es una broma, cariño. Déjalo loco, déjalo loca. Pero esta persona, como tú le has herido su ego, va a decir, no. Así que cáncer me dice esto, pues ahora voy a empezar a seducirlo. Va a ver que esta persona que tiene loncha va a estar con cáncer. Vas a despertar la curiosidad de ellos. Es esto, cariño. El otro punto, voy a darte más tips, es esto, cáncer. Tienes que salir de tu burbuja, ¿vale? Ya estás en tu nube de ilusiones ahí. Cáncer. El otro punto que tú tienes que hacer. Si esta persona de repente es el típico cucaracho que te escribe monasílabos, ¿vale? Richard, ¿qué es monasílabos? Ahora te lo digo. Te dice a, hola y ya está, nada más. Y tú escribes un testamento ahí. Querido Ruperto, te extrañaba tanto, extraño tus ojos, tu sonrisa, extraño cada vez que comíamos juntos ese cevichito o esa paella. ¿Recuerdas, cariño, cómo caía el sol? ¿Recuerdas cómo pasaban los pájaros? Y aquella gaviota que se cagó, porque encima se cagó una gaviota, todo lo recuerdas tú y lo escribes ahí. Y entonces el cucaracho este te dice, sí, y nada más, ¿vale? Prácticamente te está dando a entender de que no quiere perder el tiempo contigo porque te tiene en sus manos. ¿Me entiendes, cáncer? Porque te tiene bebiendo de su vaso, ¿vale? O de su boca, con su baba. Te tiene bebiendo ahí. Entonces, cáncer, si tú estás con una persona que te responde solo monosílabos, pues tú también haz lo mismo. Te dice A, le dices, vale, ok, sí, y ya está. Y no lo respondes hasta que esta persona te vuelva a escribir. Que si no te escribe, no pasa nada, tú tienes que aguantar. Tú tienes que tener poder, ¿vale? Tú tienes que tener poder, porque esta persona te va a buscar. Te va a buscar. Ya verás que te va a buscar porque va a despertar curiosidad. ¿Por qué te digo que te va a buscar? Perdón. Porque esta persona está acostumbrado a tener a su perrito o a su perrita faldera que siempre lo hace sentir como el rey o como la reina. Cuando tú prácticamente le dejas de dar ese hueso que le gusta, pues simplemente va a estar detrás de ti. Es psicología, cáncer. ¿Vale? Y tú eres una persona muy inteligente. ¿Cuándo vas a usar la psicología? Muy bien, vamos a continuar. Uy, por Dios, cáncer, todo tengo que dártelo por cucharita. Vamos a ver. Signos. A ver qué nos quieren decir signos. Vamos a ver, cáncer, hoy es una lectura consejo para ti, a ver si lo aprovechas. Me sale un Aries.
me sale un Virgo, me sale un Escorpio, me sale otra vez Virgo, Cáncer, uno más. Y me sale lo que es, uy, otra vez Virgo. Estás lidiando con un Virgo y un Leo. Hoy no me salió Libra, lo siento. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, necesito un caramelito porque si no mi garganta me fastidia. Y tengo al otro lado. Espérame un segundo, voy a comer un caramelito. A ver, tengo aquí uno. A ver, ya está. Listo. Porque si no, empiezo a toser, cariño. Muy bien, vamos a ver. Vamos a continuar. Ya está. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental. A ver. A lo mejor lo edite o a lo mejor lo dejo. Vas a ver cómo me paro a recoger el caramelo. Muy bien. Vamos a ver. El tarot elemental para vosotros, Cáncer, con mucha fe. Me sale la carta del As de Espadas. Tenemos la carta del 3 de Bastos y la carta del Emperador, cariño. Yo veo que para muchos de vosotros va a haber lo que es un contacto o una comunicación. ¿Por qué te digo que vas a tener comunicación o contacto, cariño? Porque tenemos la carta del As de Espadas y tenemos también la carta del 3 de Bastos con la carta del Emperador. Existe una persona que a lo mejor de repente es un poco orgulloso o orgullosa que quiere saber de vosotros. Hay una persona que creo que ha hecho algún tipo de viaje. De repente esta persona, yo qué sé, es un turista, pero veo que esta persona te observa a la distancia. O a lo mejor me dice, Richard, está de vacaciones, Richard. Se ha ido de vacaciones y yo quisiera saber qué es lo que está haciendo. Él o ella te está pensando, Cáncer. Muy bien. La carta de la rueda, ¿ves? ¿Ves que esta persona te está observando? Te lleva en su mente, cariño. Pero es una persona que es un poco... le cuesta. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Ya te he aconsejado. Vamos a ver. ¿Ves? Y la carta del 9 de bastos con la carta de la muerte. Y tenemos aquí la carta del paje de bastos, cariño. A falta de pan, yo qué sé, te dan un bizcocho enorme. Porque yo veo que tú también vas a conocer a una nueva persona. Veo una nueva energía, un nuevo comienzo. Puede ser alguien de elemento fuego o simplemente, si tú estás lidiando con alguien de elemento fuego y me dice, Richard, la comunicación y el contacto se acabó entre nosotros dos. Él o ella se pone en contacto otra vez. Mira, se pone en contacto, cariño, ¿vale? Vamos a ver. Sí, y quiere tener, sí, te va a hacer una propuesta, cariño. Yo veo una propuesta, yo veo que esta persona va a expresar lo que siente o simplemente van a retomar el contacto, pero yo noto que esta persona siente algo más que una simple amistad, ¿vale? Hoy, mi querido Cáncer, al final va a funcionar los ojos de Medusa. Lo vas a petrificar, cariño. Porque mira, tenemos la carta de la Reina de Copas y la carta del 2 de Espadas. Y la carta del 2 de Espadas. Una propuesta, un comienzo. Alguien se deja seducir por tu mirada, cariño. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir en... Te voy a entregar lo que es iniciales. No te he dado lo que es iniciales. Muy bien. Vamos a ver iniciales. La letra G, la letra H, la letra B y la letra X. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir en economía. Para vosotros, Cáncer, con mucha fe. Uy, por Dios, mi Medusa. ¿Dónde quedó Candy? ¿Dónde quedó Candy? Vamos a ver economía para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo, cariño. Me sale la carta del Rey de Bastos, la carta de la sacerdotisa, la carta del Rey de Bastos, del Caballo de Bastos, perdón, y la carta de la Reina de Copas, Caballero de Bastos. Siempre me confundo caballo con caballero, porque está en inglés, ¿vale? Entonces me está diciendo aquí, siento un Géminis, Cáncer, siento un Géminis muy fuerte. A lo mejor lo he mencionado, pero es muy fuerte, ¿vale? Yo veo que tú vas a tener una propuesta o simplemente el negocio o el trabajo, el proyecto que tú estás teniendo, vas a empezar a ver frutos. Y esto, ¿sabes por qué? Por tu esfuerzo, cariño. Por tu esfuerzo, ¿vale? Veo que hay una persona que quiere incluirte
en su proyecto, en su trabajo, o te va a hacer una propuesta. Necesita trabajar contigo porque sabe que tú te desenvuelves bien, o va a haber una propuesta de una persona de un trabajo que quizá de repente tú creías que estaba perdido. Yo creo que todo empieza a volver, lo que es en la parte económica. Tu economía empieza a mejorar, va a haber propuestas, hay una persona que quiere hacer un proyecto, un negocio contigo, tú vas a estar muy a gusto en esto. Es sobre todo para rescates. Yo creo que hay una persona que te quiere tanto, ya sea lo que es en la parte de los sentimientos o simplemente como un hermano, como un amigo o como un padre o un familiar. Esta persona te va a ayudar. Te va a ayudar a que tú encuentres trabajo, a que tu economía mejore, a que las cosas funcionen. Veo que hay muchas energías que te apoyan, cariño, ¿vale? A crecer, lo que es en la parte económica. Vamos a ver las características, cáncer. Vamos a ver las características. A ver qué nos quieren decir para vosotros con mucha fe. Vamos a ver las características. Me sale la carta del 8 de bastos. Muchos de vosotros están lidiando con alguien de elemento fuego. Hay un contacto, una comunicación o una propuesta de una persona que puede ser algo relacionado en la parte pasional. Tenemos la carta del emperador. Quizá de repente estás lidiando con alguien del signo Tauro. Puede ser que tenga rasgos afroamericanos o mulatos. Es una persona que tiene el cabello un poco rapado, tiene barba, teletrabaja desde casa o simplemente trabaja algo relacionado con la estrategia. Veo números, veo documentos. Me está diciendo, hay una persona que te ha pedido tiempo, puede ser alguien de elemento aire, puede ser un Libra, o simplemente vas a retomar algún tipo de contacto con una persona de elemento aire. O puede ser que esta persona, yo qué sé, ponga me gusta a tu estado de WhatsApp o simplemente de repente está viendo tus movimientos, tus pasos. Como que se retoma otra vez el contacto entre vosotros dos. Me sale la carta del loco. Estás lidiando con un Libra, ya está. Estás lidiando con un Libra porque la carta del loco y la carta del colgado es Libra y son dos cartas que están juntas. Veo que muchos de vosotros van a conocer o están conociendo una persona que puede ser delgado o delgada. Cabello negro y algunos cabello rubio. Me sale la carta del mago. Siento que se retoma el contacto, la comunicación de una persona que puede estar dentro de tu trabajo o de tu proyecto. Porque me sale la carta del mago y me sale la carta de los enamorados, cariño. O que simplemente el amor te va a llegar dentro de tu trabajo o de tu proyecto, cariño. Yo creo que se retoma el contacto, la comunicación con una persona con la cual tú tuviste algún tipo de trabajo en común o un proyecto, o vosotros de repente si están en amistad, han discutido con un compañero de trabajo o algo por el estilo, vuelve la comunicación. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Hasta la vista y te me cuidas.